Historia sin Villiquen. Como nacida en Ushuaia, fui a la escuela, inicié mis estudios primarios en la escuela del primer edificio. ¿Esto es? ¿Dónde estaba? Primer grado, primero inferior y primero superior. Lo hice en la escuela que estaba ubicada vendría a ser el pulmón de manzana de la escuela donde está ahora, ¿no? Era pegadita casi a el edificio de la entonces Comisión de Fomento, que ahora es la municipalidad. Claro. Ahí está. Y después, cuando se habilitó la escuela que estaba ubicada en San Martín y Solís, pasamos ahí. Que sería hoy donde está la biblioteca. En el predio donde está la biblioteca. Exacto. Bueno, ahí terminé la primaria. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. La voz de Zulema Beban, un referente de educación en la Escuela 1. Y quiero agradecer porque yo lo charé así directamente, a Marcelo Murphy. Algún día de esto lo tenemos que invitar, es casi un prócer. Sí, hay que hablar de los medios de comunicación. Padres fundadores. Exacto. A veces no se escucha. Dice, bueno, es un honor. Si me escucha Marcelo Murphy, ya está. Ya está. Toqué el cielo de la comunicación. El personaje que, bueno, Harrington. Él, el famoso Harrington. Cuando se perdía estaba siempre bueno, déjelo para otro programa. La música que estamos escuchando, la cortinita de fondo, me tomé el atrevimiento se llama Ushuaia, es de un gran intérprete de música que tiene que ver con los medios de comunicación, cortinas de apertura, y los famosas vestimenta musical de los programas, de un programa que se llamó Ushuaia, que se emitió hasta no hace mucho, desde los finales de los 80 hasta entrado a los 2000, que se llamaba Ushuaia, la aventura de lo extremo, que venían por todos lados, estamos hablando de los 80 largos, era todo extremo, y Ushuaia tenía el nombre, y lo encontré ahí en esa Ushuaia, y que bueno, en Radio Nacional, cuando yo trabajé en alguna época, nos había traído de gentileza el disquito de Ushuaia, ¿no? El vinilo, la cortina de presentación, cuando vinieron acá, hicieron un programa. Ahí está, Ushuaia, tema versión larga o versión extendida de la banda original de TV Ushuaia, que se transmitía por la televisión francesa, TVF1, creo que si mal no recuerdo. Cosas, ¿no? Que tienen, lo toman Ushuaia, ese nombre, como la aventura de lo extremo. Bueno, volvamos a lo extremo. Volvamos a Tierra del Fuego. A Tierra del Fuego, bueno. Y con la Zulema. Con Zulema Beban como alumna y docente. Sí, yo tengo mi corazoncito en la Escuela 1 porque yo hice mi residencia, parte acá en la Escuela 24, que está aquí enfrente de la emisora, y 2 de los 3 tramos que tenía en ese momento la residencia lo hice en la Escuela 1 con las profesoras Elida Sosa, una maestra excelente, la verdad que fue una experiencia muy, muy grata, con Susana, no me acuerdo el apellido, mil disculpas, y con Armando Bachela, que se jubiló, director de la Escuela 16. ¿No será Susana Franchi? No era Susana Franchi, no, Susana la conocí, sí. Requiero, fue maestra en el último, mi hijo fue de la generación híbrida que pasó del sexto a primer, al séptimo en el polimodal. No, el séptimo que era el polimodal, el EGB3. No me acuerdo bien cómo era la historia. Sí. Bueno, un apoyo terrible. Mirta Palacios también de Borja. Bueno, sí, justamente toda esa camada y generación de la Escuela 1, donde la verdad que fue un placer hacer ahí la residencia, aprendí un montón. Me trataron muy bien. Mi primer regalo del día me tocó justo en la época que era el acto del día de la maestra, y las mamás del grado donde yo estaba fueron re amables y me hicieron un regalo, pensar que yo era la residente nada más, ¿no? Pero bueno, lo conservo, lo tengo todavía. ¿Se puede saber qué es? Sí, me regalaron una bandeja
de melamina preciosa y yo la tengo porque es mía, es mi regalo, es mi primer regalo. Así que bueno, sí, ahí en esa época todavía tenía color en el pelo. Bueno, Hace mucho. Bueno, pero eso significa que ha transitado la vida. Ha pasado la vida, ha pasado. Bueno, entonces para mí es muy grato saber que la Escuela 1 tiene un montón de testimonios, sobre todo cuando se fue el centenario, y las cuestiones que hacen a... Yo veo el motivo por qué, cuál perdió el color. Digamos, el registro de todos los testimonios. Fue muy grato los productos que se armaron para el centenario. Y como bien vos dijiste, más allá de la chanza, Marcelo Murphy siempre ahí presente para dar testimonio y preservar un montón de personas, de testimonios, ¿no? Y fotografías de la Ushuaia antigua. Entonces, bueno, vamos a ir poniendo así como una línea de tiempo en lo que queremos contar sobre el sistema educativo de Tierra del Fuego. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros recordemos que Ushuaia se funda en 1884, en el tiempo que surge la primera ley de educación, que Ushuaia estaba ya ocupada por la comunidad de pueblo Yámana, Yagán, ¿sí? Y que ya desde 1879 había habido ocupación europea con la llegada de la misión anglicana, que va a ir teniendo diferentes acciones educativas, siempre siguiendo el modelo de la educación del siglo XIX. Entonces, la educación tenía que ver con la alfabetización, saber leer, escribir en español, en este caso, las 4 operaciones fundamentales, y enseñarles lo que implicaba la civilización, la cultura, que va a tener que ver con el trabajo y las labores de supervivencia para un mundo capitalista, ¿sí? Aprender a tejer, a coser, a armar la ropa, a construir las casas, a producir el alimento según el modelo de vida de la civilización occidental, negando, dejando de lado e llevando al abandono a las prácticas de cultura y supervivencia propia. Recordemos que en la ceremonia del Jai va a dejar de practicarse, las creencias en el mundo y la cosmovisión yámana van a ir abandonándose debido a la imposición de esta cultura, de esta civilización que es la occidental. Tenemos que en 1871 Thomas Bridges funda la primera escuela de preparación de predicadores nativos y una escuela hogar de niños, porque debido a la movilización forzosa que se produce para trasladar a muchas familias yaganes a Isla Dawson, más las matanzas que se habían ido produciendo y la muerte por las enfermedades transmitidas por europeos y luego por argentinos a la comunidad, empiezan a quedar niños huérfanos. Hacia 1873, con la llegada de John y Clara Lawrence y su hermana, la hermana de la señora Lawrence, Joanna Barder, hermana de la señora Bridges, comienza la labor educativa ya más formal en un espacio educativo considerado el primer salón de clase. Luego, con el tiempo, aparecen lo que van a ser las cuartillas, que son, como ya hemos dicho, esos cuadernillos que se armaban de 4 hojas, de ahí cuartillas, ¿no? Donde se iban a reproducir información que venían en las cartas de enseñanza, los mapas y hasta una linterna mágica, que la linterna mágica, en la época que no había electricidad, era una linterna por donde se disponían delante de la linterna imágenes hechas tipo papel de calcar, ¿viste? Sí. Y eso se proyectaba sobre un lienzo y era la revolución tecnológica de la época. Más adelante tendrán un pequeño edificio ya con calefacción y las clases se impartirían luego de las clases de oficio y a veces en la época invernal, porque durante cierta época les servía como casa, y en la época de trabajo afuera,
dedicado a la huerta, no había clases. ¿Sí? Hay que recordar que estamos hablando de una época donde el clima no era tan benigno. Si hay días de nevada, imagínense en esos años, estamos hablando de casi 200 años atrás, las nevadas eran muy habituales, muy seguidas, y el frío guarda, ¿eh? Claro. Entonces, eso de tener cierta en un periodo clase, otro Sí. no, tiene que ver con las condiciones propias de la Sí, estacionalidad del en la clima. zona cordillerana hay un montón de escuelas que funcionan, las escuelas rurales funcionan en torno a las actividades económicas, pero también a las actividades climáticas. Bien, llega 1884, la subprefectura funda Ushuaia y comienza a haber un movimiento educativo donde el Estado Nacional empieza a esbozar una presencia, pero las actividades educativas van a ser para el personal estatal, en particular porque para la época el analfabetismo era muy alto y solamente se educaba a los prefectos, a los gendarmes, ¿sí?, que venían a cumplir aquí tarea. En la época del gobernador Cornero es quien empieza, ¿sí?, a pensar en 1890 la creación de la Escuela de Artes Oficios para 30 o 40 muchachos huérfanos de 12 a 15 años que estaban bajo la tutela del Estado, pero alguien está en contra de este proyecto educativo. ¿Le digo algo? Sí. ¿Se llama Julio? Julio Popper. ¿Por qué está en contra? Primero porque la gente se educaba, iba a aprender a leer y escribir, y vos sabés que cada vez que aparece la educación en el ámbito laboral, sobre todo de jóvenes y adultos, las cuestiones de lo laboral, la norma laboral empieza a pensarse de otro lado. Recordemos en la época de la Patagonia trágica que gran parte de los inmigrantes, ya sea europeos, chilenos y trabajadores golondrinas argentinos, que llegaban a trabajar a las estancias, eran analfabetos. Y los sindicatos, ¿sí?, proponían justamente la educación, primero a los extranjeros porque tenían que aprender a leer en español, y luego a los argentinos para conocer sus derechos. De ahí que el movimiento obrero nace en 1890 de la mano de las bibliotecas obreras y de las escuelas populares, ¿sí?, que promueven un tipo de educación para adultos o jóvenes y adultos que están en situación de alfabetización por cuestiones de contexto social. Finalmente, 1890, Mario Cornero, gobernador de Tierra del Fuego, gestiona ante Juárez Selman y Carlos Pellegrini la creación de una escuela en Poblado. ¿Sí? Mirá vos ya de lo que estamos hablando. Usted me está matando con esto. Escuela en Poblado. Que va a ser la primera escuela nacional mixta de la provincia, hoy llamada Escuela Nacional número 1. Durante mucho tiempo, por la documentación existente, se pensó que la Escuela 1 había sido la primera escuela mixta del país. Ay, sí. Pero había las investigaciones educativas y la aparición de fuentes dan cuenta que es de la tanda de las primeras, ¿sí? No es la única, eso es lo que quiero recalcar. Es de las primeras, Es pero de las no la primeras, única. pero no la única, ¿sí? Entonces, este edificio, como contó Zulema Beban en ese clip que pasamos, era una casa de madera y techo de zinc que funcionó durante 5 años y luego se construye el edificio en ese pulmón de manzana que hace referencia a eso. Y tiene una referencia clara arquitectónica. Mire qué lindo sería tener un arquitecto que él te hace la referencia con el museo, en su momento era el banco, ¿no? Qué Claro. parecido a las construcciones, La construcción. ¿Quiénes van a ser estos primeros maestros? Juan Ruiz Galán, Acá en la calle. claro que la calle está aquí entre el barrio Gaucho Rivero y el barrio San Salvador, y su esposa Filomena Grasso, que la municipalidad de la ciudad recuperó el nombre de Filomena Grasso para el programa educativo que tiene. Aquí ya empieza el crecimiento de la ciudad acompañado del crecimiento de la escuela. Repetimos, estamos hablando de finales del siglo XIX, primeros años del siglo XX, con un modelo educativo que va hacia las primeras letras, hacia lo elemental. ¿Qué se enseñaba particularmente? Todo lo que tiene que ver con la lectura El cálculo, general, ¿no? aritmética, es decir, las 4 operaciones fundamentales, nociones de geometría que permitían calcular superficies para el trabajo agrícola o el trabajo en la carpintería o la construcción,
y nociones básicas de historia, civismo y geografía nacional. Eso, geografía. ¿Sí? Sí, no. Geografía nacional. Estamos con los primeros mapas de la Argentina, mapas que difieren en cuanto a la composición de los territorios nacionales, de las provincias y de los límites con todos los países, los 4 países, ¿no? 1, Sí. 2. Y las 3. jornadas educativas en esa época comprendían como, al margen de que volvemos al tema climático y demás. Menos horas de clase, ¿sí? Menos horas de clase. No es de las 4 horas 20 como está estructurado. Hoy. Hoy es un poquito más porque ya hay jornada extendida para la primaria. Para la época era más o menos entre 2 y 3 horas, según la disponibilidad del recurso docente también, ¿sí? Así que bueno. ¿Quién será también maestra en 1896? Una Caballero. mujer muy reconocida en nuestra ciudad que fue María de los Ángeles Sánchez Caballero, maestra y primera en ocupar el cargo de directora, ¿sí? Juan Ruiz Galán había sido el primer maestro con su esposa Filomena Grasso, y María de los Ángeles Sánchez Caballero va a ser la primera directora. Para esa época, Ushuaia tenía alrededor de 200 habitantes y la escuela era una casita. Ella era de Buenos Aires, era muy joven, de 23 años, y acepta la posición en Ushuaia porque estaba de novia con, en ese momento, un policía que estaba haciendo carrera en la fuerza, que era Ramón Cortés, que llegó a ser jefe de policía. ¿Sí? Así que cuando él asciende, los padres autorizaron el matrimonio, su primer ascenso, los padres autorizan el matrimonio, y para el 28 de enero de 1898 se casan y fundan una línea, una familia, los Cortés y los Sánchez Caballero, que tuvo muchísimos descendientes de nuestra ciudad, ¿sí? De la familia de antiguos pobladores. Finalmente hablamos de 1914, cuando María de los Ángeles Sánchez Caballero se jubila, ¿sí? Después viene la escuela en la década del 20, bautizada por Sarmiento. En 1897 los vecinos piden a quien era el gobernador Godoy, un nuevo edificio. Para 1899 había 26 varones y 8 mujeres, ¿sí? Tiene 2 estudiantes sobresalientes en esta época. Uno fue Benito Sanz y Antonio Lombardich, quienes llegaron a ser excelentes médicos. Antonio fue el primer fueguino que ingresó en una carrera universitaria. Así es. Estamos hablando de Antonio Lombardich. Mire qué dato que lo había escuchado ahí. Profe, la verdad que da para seguir, porque hay un montón de datos más. Bueno, pero nos quedamos en estos 2 estudiantes y nos vamos. Veo que no quiero forzar su garganta. Estamos hoy con el calor. Con el calor y estos cambios, el clima también, este polvillo de suspensión que nos tiene mal. Bueno, acá le dejo vio que los periodistas de la nueva camada no generan respuestas, generan interrogantes. Muy bien. Bueno, yo no voy a emular, pero sí me voy a arrogar de darle una pregunta que obviamente tiene toda una semana tic, 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 para contestar, para darle su mirada. Pregunta acá, profe, le quiero preguntar algo sobre la enseñanza. ¿Podría volver los viejos programas antes de lo que se llamó menemismo? ¿Lo que cambió? ¿Se podría? Y la respuesta, ya te la digo, es no. Porque el mundo del menemismo no es el mundo del siglo XXI. Bueno, pero él se refiere que antes de que venga el menemismo. No, tampoco, nunca podés ir atrás en la educación, porque la educación es en tiempo presente con proyección hacia adelante. Bueno, podés educar para la gente que vivió en la década del 90, porque ni la sociedad, ni los vínculos, ni los proyectos individuales, ni la ciudadanía hacen lo que transcurre en el siglo XXI y lo que se viene. Por ejemplo, hoy estamos hablando de narrativa transmedia en educación. Estamos hablando ya no hablamos de las TIC, ya no están las nuevas TIC. Hoy tenés que educar para que se den cuenta que la inteligencia artificial no te ayuda si vos no sabés lo que estás escribiendo. Yo estoy incursionando con mis estudiantes en el uso del chat GPT, porque es una extensión de Google Chrome,
y te puedo asegurar que hasta ahora nos ha tirado errores. Estamos con el chatbot de WhatsApp y de una actividad que nos propusimos hacer con ese chatbot, el 50% de los datos eran erróneos. Entonces, estamos en un camino donde también tenemos que entender que cuanto más usemos la inteligencia artificial, más información le estamos dando, y ella aprende de nuestros aprendizajes. Por lo tanto, tiene que ser certera, va a influir, pero va a influir además en la conformación del mundo. En la época de los programas del menemismo, la escuela se organizaba en bachiller, perito mercantil y escuelas técnicas, y los bachilleratos pedagógicos. Hoy por hoy hay una multiplicidad de formaciones. El mundo demanda también, el mercado demanda también la formación en lo que antes eran las artes de oficios, hoy son las tecnicaturas. Y no todo el mundo aspira a una carrera superior. Y está bien, porque la educación superior, terciaria universitaria o terciaria no universitaria, no es para todo el mundo. Tiene que ver con el proyecto individual. Bueno, profe, me voy a subir al caballo del éxito. Me dice, excelente programa. Acá lo cerré porque no quiero leer más porque me da vergüenza. No, uno de los oyentes, no vamos a dar el nombre, dice, excelente programa. Bueno, muchas gracias. Si le parece bien, nos gusta. Si le parece excelente, bueno. Bueno, espero que gracias, don Willis, el que nos hizo esta pregunta, creo que quedó bastante... a veces uno tiene esa aire de reminiscencia que todo pasado era mejor. Fue la escuela que él habla, a la que fuimos nosotros, por ejemplo, llegó a un tope. Ya cuando a mí me toca ir, el bachiller, si vos no ibas a estudiar algo superior, ya no te servía. Digamos, yo hice toda la secundaria y en 1984, gente, me pasé encerrada estudiando para rendir el examen de ingreso, porque no era suficiente lo que la escuela me daba para el examen de ingreso para ser profesora en historia. ¿Sí? Digamos, yo no tuve vida en 1984 porque iba a la escuela y después tenía que volver a mi casa a estudiar para el examen de ingreso. Entonces, después, bueno, lo bueno que vino cuando yo me toca entrar, el examen irrestricto, pero bueno, en 1984 todavía no se había dictado. Acá Willy manda un contramensaje, pero lo dejamos para cosas. Nos vamos con una versión instrumental de orquesta filarmónica de un pibe que ya no es tan pibe, Gustavo Santaolalla, de aquel de no me acuerdo cómo se llama, Arcoiris. Arcoiris, junto a Toclatián, el otro que nunca me acuerdo bien el nombre, y la versión de Ushuaia La Quiaca, una versión sinfónica, una exquisitez. Nos vemos mañana al resto, profe. Nos vemos el jueves que viene. Más historia de la enseñanza, más Tierra del Fuego, más de... Y ya vamos a ir hacia la educación de los últimos años. Qué lindo. Sí, nos vamos a meter. Sí. Gente, nos vemos mañana. Mañana viernes, tu cuerpo lo sabe. Chau. Buena jornada. Historia sin Villiquen. Con la profe Claudia Peralta. Historia sin Villiquen. Los viernes, minutos después de las 9, en Deja Vu.